Hola, hoy vamos a ver las subordinadas sustantivas. Este vídeo va a constar de dos partes. La primera parte va a hacer una pequeña introducción sobre qué son las subordinadas sustantivas, cuáles son sus nexos y cómo las detectamos o cómo las encontramos frente al resto de subordinadas o de oraciones compuestas. Entonces, la segunda parte del vídeo es una serie de ejemplos en las que se analizan morfosintácticamente este tipo de oraciones. Lo aviso porque puede ser que tú ya tengas apuntes sobre los tipos de nexos, sobre lo que es una subordinada sustantiva y tu único problema sea cómo realizar el análisis. Así que a partir de más o menos la mitad del vídeo pasaré a analizar una serie de ejemplos de todas las variedades o todas las posibilidades que te puedes encontrar en las subordinadas sustantivas, por si quieres pasar directamente a esa parte. ¿Y qué son las subordinadas sustantivas? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de subordinación, quiere decir que hay un verbo principal y esta oración subordinada es una oración que depende, que trabaja para ese verbo principal. En una empresa, cuando hablamos de un subordinado, es un trabajador que trabaja, cuyo empleo se dedica a trabajar para otra persona, para alguien que está por encima de él y que le dirige. Con la sintaxis pasa exactamente lo mismo. Las subordinadas lo que hacen es trabajar para el verbo principal. Por tanto, van a estar dentro de la oración principal, van a ser parte de ellas, igual que un complemento directo, igual que un complemento indirecto, van a ser un subordinado más, un trabajador más del verbo principal. En este caso hablamos de subordinadas sustantivas porque se equivalen exactamente, funcionan exactamente igual que un sustantivo, un pronombre o un sintagma nominal. ¿Cuál es la única diferencia? Pues que en ellas hay un verbo. Al haber un verbo tenemos que hablar de oraciones o de proposiciones que trabajan para el verbo principal, pero su función y su comportamiento es exactamente igual al de un sustantivo. Se mueven igual, se comportan igual y hacen sus mismas funciones. ¿Cómo reconocemos entonces una subordinada sustantiva de cualquier otra subordinada adjetiva, adverbial? Bueno, pues como hemos dicho que funcionan exactamente igual que un sustantivo, una de las características de los sustantivos o de los sintagmas nominales es que pueden ser sustituidas por cualquier pronombre. Yo digo, me compré un coche, me compré eso. Entonces un coche, que es un sintagma nominal, puede ser sustituido por eso. Pues estas funcionan exactamente igual. Las subordinadas sustantivas pueden ser sustituidas por cualquier pronombre. Y digo cualquier pronombre porque muchas veces decimos que se pueden sustituir por eso, pero hay veces que nos va a venir mejor decir aquello, decir ese. Cualquier pronombre que tenga sentido, que tenga una lógica en la oración, va a poder sustituir estas subordinadas. Como vemos en el ejemplo, tenemos una oración que dice, me dijo que vendría. Hay una parte, uno de los dos verbos, puede ser sustituido por un pronombre, en este caso el segundo. Y pasamos de decir a me dijo que vendría a me dijo eso. Es muy importante que hagáis este ejercicio varias veces y que practiquéis la sustitución de la subordinada sustantiva por un pronombre, porque ya veréis en el análisis sintáctico, el reducir la oración a un pronombre nos va a ayudar a saber cuál es su función. Y por tanto es un ejercicio que debéis repetir con frecuencia para que lo tengáis automatizado. Otro de los elementos que nos ayuda también a reconocer las subordinadas sustantivas son los nexos que presenta. El nexo más frecuente de todos es el nexo que, pero este nexo también va a aparecer en las subordinadas adjetivas. ¿Cuál es la diferencia? Que este que es una conjunción y como todas las conjunciones, su única función va a ser la de hacer de nexo. No va a tener ninguna función dentro de la oración más que enlazar la oración principal con la oración subordinada. Pero es el que más se da, el que más vamos a encontrar. También hay otro nexo, que es el nexo sí. Ojo, que es un sí sin tilde. No es el sí afirmativo, ni siquiera es el sí condicional. Es un sí que lo que hace es reproducir una pregunta que ha hecho alguien
de sí o no. Por ejemplo, alguien dice, ¿vas a venir a la fiesta? Si yo quiero contarle a alguien que han preguntado eso, digo, preguntó si venía María a la fiesta. Es reproducir una pregunta de sí o no. En este caso también es una conjunción y su única función es la de nexo. Otros muy frecuentes, quizás un poco más dificultosos, son los que llamamos interrogativas parciales, los pronombres y los adverbios de interrogativas parcial, que son aquellos que llevan tilde. Estos pronombres hacen la misma función que el sí, es decir, estamos reproduciendo una pregunta o una información que desconocemos, pero en este caso no es de una pregunta de sí o no, sino de una pregunta que está pidiendo, que está requiriendo información. ¿Quién viene a la fiesta? Pedro. Entonces, si yo reproduzco esa pregunta, digo, preguntó quién venía a la fiesta. Estoy consultando por una información. En este caso, como no son conjunciones, como son adverbios o pronombres, sí van a tener una función dentro de la oración. El último caso de subordinada sustantiva que nos vamos a encontrar es las que llamamos subordinadas sustantivas de infinitivo. En este caso, el verbo subordinado no nos indica que es subordinado porque está en una forma no personal, en este caso está en infinitivo. Es decir, al estar en infinitivo ya nos está indicando que esa es la oración subordinada, ya nos ha dado la pista en cuanto lo veamos en infinitivo. Entonces no hace falta un nexo explícito para indicarnos que estamos ante la subordinada. Con lo cual no hay ningún nexo. Cuando usamos una oración en la que el infinitivo nos está indicando que es subordinado, no hace falta ningún nexo. Ahora, lo último que hay que ver de teoría. ¿Qué funciones puede cumplir la subordinada sustantiva? Pues exactamente las mismas que cumpliría un sintagma nominal. Hay que pensar dónde escribimos sintagma nominal en la oración. Pues en primer lugar, escribimos sintagma nominal en el sujeto. De hecho, una de las normas para reconocer el sujeto es que el sujeto siempre es o un sintagma nominal o un pronombre o una subordinada sustantiva. Es obligatorio que sea un sustantivo el sujeto. Por tanto, la función de la subordinada sustantiva también podrá ser sujeto. Otra opción es que sea complemento directo, es decir, que esté dentro del predicado del verbo principal y funcione como complemento directo. ¿Cómo lo sabremos? Porque se puede sustituir por lo. En el ejemplo que vemos en la presentación, dice escuchamos que no estabas bien. Podemos decir lo escuchamos. Se puede sustituir por lo igual que cualquier otro sintagma nominal. La tercera opción, donde escribimos a veces sintagma nominal o pronombre, es cuando tenemos el término de una preposición. El término de una preposición siempre, o en el 90% de los casos, salvo algunas excepciones con adverbios, va a ser un sintagma nominal, un pronombre o una subordinada sustantiva. Entonces, ¿qué haremos? Escribir una cajita de sintagma preposicional y, como siempre, dividirlo en enlace y término. Y en el lugar del término pondremos, en vez de sintagma nominal, subordinada sustantiva. Pero no me quiero adelantar, que ya veremos un ejemplo de análisis de término de preposición. Y la última, y quizás menos frecuente, es la subordinada sustantiva en función de atributo. Hay un tipo de oraciones que se llaman oraciones identificativas, en las que hay un sujeto sintagma nominal y un atributo también sintagma nominal. Y se llaman identificativas porque son del tipo A igual a B y son intercambiables. Es decir, la A puede ser lo que va antes del verbo, puede ser sujeto, y lo que va detrás del verbo puede ser atributo, y viceversa. Entonces son menos frecuentes, pero sí que se dan porque también puede ser atributo un sintagma nominal. Ahora, lo importante es saber cómo las tenemos que analizar y cómo descubrir cuál de estas posibilidades es. Y para ello vamos a reducir la oración al pronombre, como he dicho antes. Ahora veremos un ejemplo de cada una de las opciones. Bien, vamos ahora a lo importante. Las subordinadas, en general todas las oraciones, van a seguir un procedimiento de análisis muy parecido. Y una de las cosas que os insistimos mucho todos los profesores es que lo primero que tenemos que hacer cuando accedamos a una oración es subrayar los verbos. Y esto tiene un sentido.
No siempre vamos a tener 2 verbos, hay veces que tendremos oraciones de 3, incluso podemos analizar una oración de 4, y el saber el número de verbos que tenemos y la relación que se establece entre ellos es muy importante para saber desde dónde partimos. En este caso tenemos 2 verbos, dijeron y habías encontrado, y normalmente, salvo en formas no personales, vamos a tener un nexo menos que verbos haya. Es decir, si tenemos 2 verbos tendremos un nexo, si tenemos 3 verbos tendremos 2 nexos. Y digo normalmente, ¿por qué? Porque como hemos visto en la presentación, cuando por ejemplo hay un infinitivo, no es necesario poner un nexo porque ya se está marcando cuál es la oración subordinada. Pero en general va a haber un nexo menos que verbos haya. Y esto nos ayuda también a saber qué tipo de estructura se establece. Si hubiese un nexo pero, pues ya sabemos que estamos ante coordinadas. En este caso el nexo es que, y como hemos dicho antes, el nexo que coincide con las subordinadas adjetivas. Entonces, ¿cómo lo hacemos o cómo decidimos qué tipo de subordinada es? Pues como hemos dicho antes en la presentación, vemos si se puede sustituir por eso o por cualquier pronombre que os apetezca, por eso, por esto, por aquello, por lo que sea. Y efectivamente hay una parte de la oración, y acordaos que tiene que ser una parte con verbo, porque claro, cualquier sustantivo se puede sustituir por eso. Observamos que una parte de la oración sí que se puede sustituir por eso. Y lo que vamos a hacer es copiarla arriba de manera reducida. Podemos poner nos dijeron. Y eso está representando a nuestra subordinada. Este ejercicio de copiar arriba la oración reducida es un ejercicio que en un futuro, cuando llevemos tropecientas oraciones subordinadas hechas, lo haremos mentalmente. Pero sí que es verdad que al principio es conveniente que lo escribáis, porque os ayuda a ubicaros, a entender cómo se estructuran las oraciones subordinadas. Entonces, una vez escrita la oración reducida sustituyendo la oración subordinada por un pronombre, vamos a analizar esta oración, que es una oración simple, como si os hubiesen dictado una oración normal y corriente en primero de la ESO. Entonces, vamos a ver cuál es el sujeto. Pues ellos o ellas. Y todo lo demás, predicado. Nos sería complemento indirecto, sintagma nominal, dijeron verbo núcleo, y eso sería complemento directo porque se sustituye por lo, nos lo dijeron. Y por tanto, nuestra subordinada sustantiva está en función de complemento directo. Ya sabemos la función de la subordinada. Y ahora es tan fácil como lo mismo que hemos puesto en esta oración reducida, llevarlo aquí abajo. Es decir, hemos dicho que el sujeto omitido es ellos, pues aquí encima del verbo, para que se entienda que es este verbo, ponemos ellos, ellas, sujeto omitido. Lo ponemos como vuestro profesor os diga. Y si hemos puesto que desde nos hasta el final es predicado verbal, pues aquí abajo vamos a poner que desde nos hasta el final es predicado verbal. ¿Qué hemos puesto que nos es complemento indirecto? Pues aquí copiamos. Nos, complemento indirecto, sintagma nominal. ¿Qué hemos puesto que dijeron era verbo? Pues ponemos verbo núcleo. Y ahora, eso hemos dicho antes que está representando a la subordinada. Y como está representando a la subordinada, tendremos que marcar la misma cajita. ¿Veis que los corchetes representan lo mismo? Pues la misma cajita le llamamos complemento directo. Lo que pasa es que ahora ya no es un sintagma nominal, sino que le vamos a llamar subordinada sustantiva. ¿Vale? Ahora, una vez que hayamos analizado la oración principal, vamos a pasar a analizar la oración subordinada por dentro. Y aquí hay una buena noticia. El nexo que, como es un nexo, es una mera conjunción, solo va a funcionar como nexo. Su única función es ser enlace. Así que no va a tener otra función que ser nexo-conjunción. Ahora, una vez que hayamos etiquetado el nexo-conjunción, nos olvidamos de él y pasamos a analizar la oración. Pensad
que es una oración como si os la hubiesen dictado suelta a vuestra profesora, así como si yo os dicto dos oraciones, nos dijeron eso y por otro lado, habías encontrado trabajo. Si yo os dicto habías encontrado trabajo, ¿cuál es el sujeto? Pues tú, sujeto omitido, y todo lo demás, predicado verbal, sintagma verbal. Verbo núcleo, porque es una forma compuesta, y trabajo es complemento directo, sintagma nominal. Entonces es muy importante que justo encima de la subordinada sustantiva, la caja que va justo encima siempre sea sujeto y predicado. Un ejercicio que tenéis que hacer siempre, siempre al final de cada oración compuesta que analicéis, porque es muy fácil que nos olvidemos de algo, es analizar cuántos sujetos y predicados tenemos. Siempre tendremos que haber marcado tantos sujetos y predicados como verbos haya. O al menos, si hay una oración impersonal, también haber puesto oración impersonal. Entonces vamos a contarlos. Aquí tenemos un sujeto y aquí tenemos un predicado, ambos del verbo dijeron. Aquí tenemos un sujeto y aquí tenemos un predicado, ambos del verbo habían encontrado. Y ya está, con esto ya tendríamos la oración analizada. Esta es de las facilitas. Ahora vamos a ver una un poquito más compleja. Vale, vamos a las oraciones que, a mi modo de ver, de las sustantivas son las más difíciles de estructurar. Pero no por una cuestión de que sean difíciles de entender, sino que es muy fácil enseguida equivocarse. Entonces, es tan fácil como ir despacito. De nuevo vemos verbos, advirtieron, era y nuestro nexo que es qué. Acordaos que la oración siempre lo hacemos a partir del nexo, es decir, la sustitución por el pronombre siempre es a partir del qué. Entonces, podemos reducirlo a los guías me advirtieron de eso. Suena normal, ¿no? Los guías me... Y vamos a ver esta oración aquí arriba. Los guías sería sujeto, sintagma nominal. Esto sería predicado verbal, sintagma verbal. Me sería complemento indirecto, verbo núcleo. Y de eso es nuestro queridísimo complemento de régimen o suplemento. Porque siempre adviertes de algo. Ahora, este de lo llamamos, acordaos, enlace preposición y término sintagma nominal. ¿Os acordáis que os he dicho antes que podía ser término de una preposición? Aquí lo tenemos. Claro, aquí es más difícil porque hay un montón de cajitas antes. Entonces hay que ir muy despacito a la hora de pasar la oración. Y si ya lo hacéis mentalmente, ya ni os digo. Entonces, los guías, hemos dicho que era sujeto, pues los guías, sujeto, sintagma nominal. Hemos dicho que lo demás es predicado, pues lo demás es predicado. Hemos dicho que los es determinante. Bueno, eso no lo hemos dicho. Actualizador, núcleo sustantivo. Esto, como siempre, las etiquetas van cambiando según... Bueno, pues el tipo de gramática que siga vuestro profesor. Esta es la que yo hago, pero como siempre, adaptados. Complemento indirecto, sintagma nominal. Verbo núcleo. Y aquí hemos puesto, como hay una preposición, siempre sintagma preposicional. Porque la preposición siempre gana todo. Complemento de régimen. Mira, fijaos, aquí la cajita... Al mismo nivel que el verbo núcleo está el complemento de régimen, sintagma preposicional. Y encima, ¿veis? Que estamos siguiendo exactamente lo mismo que hemos puesto arriba. Encima hemos diferenciado entre enlace preposición y término. Y aquí en vez de poner término, en vez de sintagma nominal, ponemos subordinada, sustantiva. Es un poco más complicado porque hay que ir despacio. Pero si tú copias la oración de arriba, no hay opción a equívoco. Si se te dan bien las oraciones simples, si eres capaz de ver esto, de entender el enlace y el término, pasarlo luego abajo es solo copiar. Esto es nexo conjunción.
y analizamos esta oración como si fuese una oración simple. El camino sería sujeto y esto sería predicado nominal, sintagma verbal, verbo núcleo y atributo, ya con sus correspondientes desgloses. Muy bien, aquí faltaría adjetivo. Y ya está. Insisto, es lo mismo, funciona igual, es exactamente igual que las dos anteriores, pero hay que ir más despacito. Porque, claro, al ser término de preposición puede estar metido dentro de cualquier sintagma preposicional. Y el sintagma preposicional lo encontramos como complemento de régimen, como complemento del nombre, del adjetivo, del adverbio. Puede estar en cualquier lado el sintagma preposicional. Entonces hay que ir más despacio, hay que hacerlo más despacito, pero acordaos que es término. Bien, vamos a ver otra oración que es que tiene una función diferente a la que hemos visto anteriormente. De nuevo, volvemos a subrayar los verbos. Es y consiga y rodeamos el nexo. Sabemos que es o adjetiva o sustantiva. Siguiente paso. Vemos si se puede reducir por eso. En este caso es imposible eso. Hay veces que podemos reordenar la oración. Podéis poner es imposible eso. Pero si queréis, para que sea más fácil, podéis poner eso es imposible. Como sabéis, en español, el orden de los sintagmas, siempre y cuando no dividamos sintagmas, es movible. Podemos hacer lo que nos dé la gana con el orden. Entonces, podemos poner eso es imposible o es imposible eso. Lo que pasa es que nos ayuda el ordenarlo. ¿Por qué? Porque hay una estructura muy lógica que es sujeto, verbo, objeto o sujeto, verbo, atributo. Es muy frecuente que el sujeto anteceda al verbo. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Poner el sujeto en su posición normal. ¿Por qué? Porque eso, en este caso, está cumpliendo la función de sujeto sintagma nominal. Y esto es predicado nominal, sintagma verbal, verbo núcleo. Y acordaos que si escribimos predicado nominal tenemos que poner obligatorio el atributo, que es un adjetivo en este caso. Pues lo mismo que hemos hecho antes, lo mismo que hemos escrito arriba, lo ponemos abajo. Aunque esté intercambiado el orden, es tan fácil como fijarse en las palabras. Si hemos puesto que es imposible es predicado, pues aquí abajo ponemos predicado nominal, sintagma verbal, verbo núcleo, y aquí ponemos atributo, sintagma adjetival o adjetivo, lo que prefiráis. Y si hemos puesto que eso, que es nuestro representante de la oración subordinada, hemos puesto que es sujeto, pues lo mismo hacemos aquí. Lo que pasa que en vez de poner un sintagma nominal, ponemos subordinada, sustantiva. Y lo mismo que antes, que le llamamos nexo conjunción y nos olvidamos de él. Y analizamos esta oración como si fuese una oración que nos han dictado sola. Lo consiga. Suena un poco raro porque está en subjuntivo, pero no os preocupéis, sigue siendo igual. ¿Quién lo consiga o cuál es el sujeto en este caso? Pues puede ser yo o él. Sujeto omitido. Y todo lo demás, predicado verbal, sintagma verbal. Lo, complemento directo, sintagma nominal y consiga verbo núcleo. Y ya estaría todo. De nuevo, el repaso. Vamos a ver cuántos sujetos y predicados tenemos. Sujeto de es, aquí lo tenemos, y predicado de es, aquí lo tenemos. Sujeto de consiga o omitido, predicado de consiga, lo consiga. Y ya está, ya tendríamos la oración. Es diferente, ahora el ser subordinada no está dentro del predicado, sino que es sujeto de ese predicado. Bien, uno de los problemas que tienen las subordinadas sustantivas son las interrogativas. Hasta ahora hemos visto que todas las subordinadas que hemos analizado, el nexo le llamábamos nexo conjunción y nos olvidábamos de él. Pero en el caso de las interrogativas parciales,
siempre el nexo está preguntando por una información y esa información cumple una función dentro de la oración subordinada. Con lo cual, el nexo en este caso sí que tendrá una función dentro de la oración, que es aquella información que estamos preguntando. Pero ahora vamos a verlo poco a poco. De nuevo, marcamos verbos, se y llegará. Y el nexo es quién, porque es de estos que lleva tilde. Cuando llevan tilde sabemos automáticamente que es subordinada sustantiva, ¿vale? Todos los interrogativos parciales van a ser subordinadas sustantivas. Entonces delimitamos, aquí es muy fácil. No sé eso. Predicado. Yo sería el sujeto omitido. Verbo núcleo. Adverbio, complemento circunstancial de negación. Y esto sería complemento directo. Hasta aquí muy fácil. Esto es muy facilito. Lo bueno de las interrogativas indirectas es que casi siempre es complemento directo y además son muy fáciles de reducir. No suelen tener demasiada complicación. Pues lo mismo, copiamos debajo, predicado verbal, sintagma verbal, aquí ponemos yo, sujeto omitido, complemento circunstancial de negación, adverbio, verbo núcleo, y hemos dicho que esto es complemento directo, subordinada, pues yo también me confundo, sustantiva. Ahora, el quid de la cuestión. ¿Quién llegará antes? ¿Quién? Está preguntando por el sujeto de llegará. Si yo contesto esta oración y la contesto formulándola como una afirmativa, yo puedo decir Juan llegará antes. Y Juan es el que nos está contestando a quién. Es el sujeto de la oración. Pues este quién lo etiquetamos como sujeto de la oración. Imaginad que en vez de quién pone qué con tilde. Y está preguntando por el complemento directo. ¿Qué compró Juan? Juan compró manzanas. Manzanas sería complemento directo. Pues ese qué con tilde sería complemento directo. Es decir, la función de los pronombres interrogativos o de los adverbios interrogativos que nos encontremos va a ser la misma función que sería la respuesta a esa pregunta. En este caso, entonces, aquí ponemos sujeto, sintagma nominal o pronombre, lo que prefiráis, y aquí ponemos predicado verbal, sintagma verbal, verbo núcleo y antes complemento circunstancial de tiempo, que es un adverbio. En realidad, normalmente se corresponden a quién normalmente es un sujeto, que normalmente es complemento directo, aunque cuidado con eso, porque puede haber un sujeto que sea un objeto. Por ejemplo, no sé qué apareció esa noche. Cómo suele ser complemento circunstancial de modo, dónde suele ser complemento circunstancial de lugar y cuándo suele ser complemento circunstancial de tiempo. Pero hay que hacer siempre la comprobación, ¿vale? Porque no siempre se cumplen las normas y luego hay oraciones que son un poco más complicadas y que a veces caen en los exámenes. Y con esto ya está. Si queréis hacer más oraciones, abajo en la cajita de descripción dejo una serie de páginas que vienen oraciones corregidas para que sigáis practicando. Y mucho ánimo, que la sintaxis es muy facilita. Vale, vamos a ver qué pasa con las oraciones que no tienen nexo, con las que hemos dicho que tenían infinitivo. Si os fijáis, aquí tenemos dos verbos, es y entender, y uno de ellos está en infinitivo. Asumimos ya que este es el verbo subordinado. Entonces, entender es la subordinada y además que se sustituye por eso. El problema es ese. Ya os dije que daba igual el pronombre que usásemos. El problema es ese. Pues nada, analizamos esta oración. Sujeto, sintagma nominal, predicado nominal, sintagma verbal, verbo núcleo y mirad, aquí tenemos una subordinada en función de atributo. Pues lo mismo pasamos aquí abajo. El problema sería sujeto, sintagma nominal, todo lo demás predicado nominal, sintagma verbal,
el determinante actualizador, problema, núcleo sustantivo, verbo núcleo, hasta aquí, y hemos dicho que eso que está sustituyendo, ese en este caso está sustituyendo la subordinada, sería atributo, y en vez de sintagma nominal ponemos subordinada sustantiva. ¿Y ahora qué pasa? Pues que no hay que marcar nexo, así de fácil. Entender es una forma no personal. Eso se asume, eso nos facilita saber automáticamente que esta es una oración impersonal. Y acordaos que tenéis que marcarlo. Siempre tenemos que marcar tantos sujetos y predicados. Y si no hay predicado porque es impersonal, también hay que marcarlo. Como para decir, oye, que no se me ha olvidado el sujeto, que simplemente sé que no hay, que gramaticalmente, porque es una forma no personal, no hay sujeto. Entonces, todo el conjunto será predicado. Cuando no hay sujeto, todo es predicado. Y la sintaxis, complemento directo, sintagma nominal, porque es entenderla. Determinante actualizador, núcleo sustantivo. Y ya está. Y es tan fácil como eso, simplemente que no hay nexo y que la oración es impersonal, pero son muy sencillitas porque son muy fáciles de detectar, y aunque no haya nexo, pues mira, eso que te ahorras. Así que esas son las oraciones de infinitivo que llamamos.